buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. Hoy, día 31 de octubre, se cumplen exactamente 500 años del hecho que tradicionalmente se llamó la fijación en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Es una ciudad situada en el centro de Alemania, a las orillas del Elba, por parte del monje agustino Martín Lutero. Digo que se hizo la fijación de las denominadas 95 tesis que trataban sobre el cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Esto posteriormente se fue enviado por carta a la Iglesia de Roma y dio lugar a un debate teológico que desembocó en la Reforma Protestante y en el nacimiento de las diferentes tradiciones del cristianismo. Pues bien, para este importante acontecimiento, ilustrarnos sobre él y sus consecuencias, nos va a hablar el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla, que es doctor en Filología Anglo-Germánica, académico de esta y que además ha estudiado profundamente estos hechos. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para efectuar la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno, celebrada el pasado 26 de octubre de 2016, recogida en el acta número 307, se acordó incluir la conferencia Lutero, las 95 tesis, con motivo de los 500 años de su fijación en la puerta de la capilla de Wittenberg, que será ofrecida a continuación por el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla. Como ustedes saben, la Academia tiene por norma no contemplar la presentación del interviniente cuando se trata de uno de sus miembros, a fin de evitar reiteraciones. No obstante, recordemos que el doctor Bocanegra es académico de número de esta desde el 13 de diciembre de 1994. Natural de Ronda, cursó los estudios primarios y de enseñanza media con los padres salesianos de música y piano en los conservatorios de Sevilla y Córdoba y los universitarios en Madrid y Sevilla. Es licenciado en Filología Moderna por esta universidad, o sea, por la de Madrid, por la Complutense, y doctorado en Anglo-Germánica por la de Cádiz en el año 1986. Amplió estudios en las universidades de Liverpool, Oxford y Londres. Catedrático de enseñanza media por oposición, obtuvo la plaza de profesor titular en la Universidad de Cádiz, en la que se jubiló. Al margen de su actividad profesional, ha publicado varios poemarios, entre ellos Lógica de nieblas, Ficciones y coplas de amor y mar y Dios entre mis manos. En la modalidad de narrativa ha publicado Juan Ramón y yo, Memorias y ensoñaciones del burrito platero, Anaquel de relatos, Prosas y confidencia y álbum de aforismos. También una novela publicada como ebook, Lutero, un proceso inacabado, plataforma en la que asimismo aparecen los poemarios Corazón en vilo, antología de sonetos líricos y de música y elogios. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla para pronunciar su conferencia sobre Lutero, las 95 tesis. Excelentísimo señor presidente de la Academia, dignísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros de Academia, amigos todos. La Iglesia Católica, a lo largo de los más de 2000 años de existencia, ha sufrido innumerables cismas y herejías. Citarlas sería un ejercicio inútil, la mayoría de ellas están olvidadas. Es el protestantismo en sus dos variedades, luterana y anglicana, el que realmente goza de gran importancia y gravedad, mayor si cabe por su actualidad, influencia y expansión. Existen más de 90 millones de luteranos en todo el mundo, de los cuales el 75% residen en la zona europea, Alemania y los países escandinavos. Esa importancia y actualidad nos congregan hoy aquí. Efectivamente, el 31 de octubre de 1517, hace hoy 500 años exactamente,
un monje agustino de nombre Martín Lutero lavaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento que contenía 95 tesis o puntos, aunque tesis es el nombre con el que han pasado a la historia, relacionados con el controvertido tema de las indulgencias y de otros asuntos relativos a la religiosidad popular. La colocación de un documento en la puerta de una iglesia no era un hecho inhabitual, sino muy frecuente. Y hacerlo en la iglesia del castillo del Palacio de Wittenberg, mucho menos porque era la iglesia más visitada de la ciudad. Y sobre todo porque contenía innumerables reliquias de las que hablaremos. El hecho de colgar en la puerta de la iglesia este documento ha sido considerado como una ruptura, un cisma en el seno de la Iglesia Católica. No fue así. La llamada Reforma solo fue la culminación de una larguísima y complejísima serie de acontecimientos que intentaremos aclarar. Acontecimientos que acabaron con la hegemonía de una Iglesia Católica monolítica y predominante durante 1 milenio y medio. El documento, escrito en latín, se titulaba Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiam. Los que saben latín, que hay aquí algunos que conozco que saben latín, observarán que me atengo a la pronunciación alemana. No tiene nada que ver la pronunciación alemana con la italiana o con la española. Y lo hago así porque parece ser que es la más científica. En realidad, la intención del religioso era someter a discusión o debate aquellos 95 puntos en un contexto exclusivamente académico y eclesiástico. Asombrado e incrédulo y ante el revuelo generado, Lutero escribe al Papa en estos términos: son solamente tesis, no afirmaciones teológicas ni artículos de fe. Y concluye esa carta: si hubiera podido prever lo que iba a suceder, hubiera tratado de hacerlas más accesibles. El triunfo de Lutero se entiende, en primer lugar, por su empecinamiento y tozudez. En segundo lugar, por la complicidad de los príncipes alemanes, o landgraves, cansados de soportar la autoridad y el control de la Iglesia sobre su política y la servidumbre impositiva consiguiente. Y por último, el que la Iglesia de Roma no supo calibrar la dimensión del problema, peor aún, trató de ignorarlo. Se dice que León X, que reinó entre 1513 y 1521, de la familia de los Medici, papa en ese momento, al oír el nombre de Lutero por vez primera y la lectura de las tesis por parte de su secretario, exclamó con este comentario: Lutero es un borracho alemán, ya pensará diferente cuando esté sobrio. ¿Sabía el Papa que aquel fraile era doctor en teología y un prestigioso profesor de la Universidad de Wittenberg? En cualquier caso, no se imaginaba que el fraile agustino era terco como una mula y un gran manipulador de ideas, pero no era un borracho por muy alemán que fuera, al menos en ese periodo de su vida. No podríamos decir lo mismo cuando, ya casado con Catalina Bora, hacía una magnífica cerveza cuya receta llegó a comercializarse en Alemania durante un cierto tiempo bajo la marca de Luderbrod. Posiblemente, y de hecho fue así, se aficionó a la cerveza. Antes de seguir adelante, quisiera pedir unas disculpas porque, sin ser historiador ni teólogo, voy a hablar de historia y de teología. La figura del monje agustino empezó a interesarme al estudiar aquel famoso movimiento revolucionario en el teatro y en la literatura inglesa titulada Los jóvenes airados, The Angry Young Men, con un autor que fue emblemático entre ellos,
que se llamaba John Osborne. Osborne había estrenado en el Teatro Real de Nottingham el 26 de junio de 1962 una obra que se hizo famosa, esta obra, Lutero, una obra que no está traducida al español ni se ha representado en España, y yo he hecho la traducción y he tratado de publicarla, pero no ha sido posible, no se interesan por ella, pero es una gran obra. Yo pude ver esta obra años después, haciendo un curso en la Universidad de Londres de fonética, pude asistir a la representación y realmente fue impactante. Ese hecho me hizo interesarme por el tema Lutero. He leído mucho acerca de Lutero y mi interés por el personaje cristalizó de una manera definitiva cuando en 1996 hicimos, mi mujer y yo, un viaje a los países escandinavos. Estuve en contacto con diferentes iglesias, con distintos lugares relacionados con el luteranismo, y concebí una novela que titulé Un Lutero, un proceso inacabado, que dedicaré unos minutos al final de mi intervención. En segundo lugar, como la mayoría de los que estamos aquí, soy católico practicante. Lejos de mí atacar a la Iglesia y a la fe a la que pertenezco, pero un mínimo de rigor intelectual nos obligará a decir que fue esta una época de abusos, corruptelas y malas prácticas de la Iglesia, que quedó plasmada en el dicho popular Roma veduta, fede perduta. A ellos nos referiremos con objetividad y justa medida. Si hiciéramos aquí una pequeña encuesta acerca de lo que piensan ustedes sobre el personaje Lutero, el resultado no nos sorprendería en absoluto. La visión del católico sobre el reformador, como le llaman los alemanes, sería muy negativa. Posiblemente por desinformación, por prejuicios, por falta de objetividad, por apasionamiento. Compartimos todos el parecer del famoso humanista Johann Cocleus, que era contemporáneo del fraile agustino, quien lo definió como el demonio de la división y del cisma, un impostor y un hereje. Para los protestantes, en cambio, Lutero fue siempre el ruiseñor de Wittenberg, el padre de la Alemania moderna, el más grande de los alemanes, etcétera, etcétera. Odio y repulsa por un lado y exaltación del fraile por otro. Ya él mismo afirmó en su vida: yo pienso que en 1000 años ningún hombre ha sido tan maldecido como yo. Este rechazo, según muchos estudiosos del fraile y su doctrina, tiene su raíz en su carácter como polemista, en su dialéctica, en su manera de rebatir ideas contrarias, en la manera de enfrentarse a sus adversarios ante los que no cedía ni un ápice. Era terco, discutidor, inclinado a la ira y al ultraje. Sobre todo debemos resaltar su inquina hacia Roma y el papado. Y como no sabía escuchar, siempre tenía razón, muestra de una gran soberbia intelectual. Sus dictámenes eran inapelables. Así lo expresa el biógrafo más conocido entre nosotros, García Villoslada. El fraile Martín Lutero habla siempre es cátedra. Sus dictámenes, su doctrina son inapelables. Él mismo afirmó: aunque todo el mundo me condene por hereje y aunque todos los santos padres y concilios y papas discrepen de mi doctrina, yo estoy en la verdad y con Cristo, no ellos. Debemos resaltar su inclinación hacia lo escatológico, atribuido por los psiquiatras a un estado de disfuncionalidad digestiva crónica. Así lo he llamado, pero ustedes me entenderán. Eso era famoso, sus problemas intestinales.
Ya me entienden. Su tendencia patológica a lo que se llama coprolalia, de copros en griego significa heces y lalia, hablar, balbucear, que le inducía a proferir palabras gruesas, obscenidades y groserías impropias de un religioso. Lenguaje barriobajero, obsceno, grosero. Al Papa lo llama en alemán Teufelsdrecks, que significa excremento del demonio. Se refiere a él como esa cerda que habita el Vaticano, y en otro lugar como ese montón de estiércol. Lamentable el epitafio que quería pusieran sobre su propia tumba. En vida fui para ti la peste, muerto seré tu muerte, oh Papa. Se sabe que en los últimos días de su vida daba la bendición así: que el Señor os llene de su bendición y de odio al Papa. A los teólogos de la Sorbona, contrarios a sus doctrinas, les llama asnos parisinos y puercos de la secta papista, jumentos que rebuznan, y a la propia universidad, fiel guardián de la ortodoxia católica, la define como la meretriz parisina de frente impúdica y prostituidora del pudor. Oportuno es en este contexto decir que en su etimología, Luder, que es su apellido original, ya diremos lo que ocurrió con el cambio, Luder, el apellido original, significa carroña, miseria. Es decir, que le venía muy bien el apellido. Por más que él se empeñara en decir que su familia, el nombre de su familia procedía del latín Eleuterius, que significa libre en latín. Su figura y su obra han suscitado siempre enorme interés. Notables son los Commentaria de Actis Scriptis, o de comentarios de los hechos y escritos de Martín Lutero, de Cocleus, que acabo de citar. Obra de la que resalto la tesis muy verosímil de que el alzamiento del fraile contra las indulgencias se debió a la triste enemistad o rivalidad entre agustinos y dominicos, porque la Iglesia Roma le concedió la venta de las indulgencias a los dominicos y no a los agustinos, que quedaron fuera de lugar. En segundo lugar, una obra imprescindible para el conocimiento de Lutero. Lutero y el luteranismo en su primer desarrollo, de Suso de Nifle. Una obra desbordante de erudición en la que desmonta una a una todas las doctrinas, todas las tesis del hereje, mediante el manejo de textos de los santos padres y autores y teólogos desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Y están las biografías de Julius Questling, del lado, diríamos, luterano, y de Harman Grisa, del lado católico, y las de Priscilla Smith y Reuter. Estas dos últimas del máximo interés, pero centradas en los problemas psicoanalíticos y neuróticos del personaje. Entre nosotros, el estudio más completo es el ya citado de García Villoslada, que es en 2 tomos, publicado por Lavac en 1962, titulado el primer tomo Lutero, el fraile hambriento de Dios, y el segundo tomo, El lucha con Roma. No olvido tampoco la obra de César Vidal, El caso Lutero, pero ya saben que César Vidal es evangelista, es luterano, entonces es un alegato a favor de Lutero y de la Reforma. Y modestamente, esa novela que he aludido, la tienen ahí, se titula Lutero, un proceso inacabado. El corpus literario y teológico de Martín Lutero es enorme. El fraile agustino escribió innumerables ensayos y libros, mayores y menores, comentarios, sermones, escolia o exégesis de las epístolas de San Pablo, el Salterio, el Magnificat. Y lo más importante, tradujo al alemán la Biblia en su totalidad, primer intento de traducción a una lengua vernácula
y uno de los pilares de la literatura alemana. Pronunció miles de conferencias desde su cátedra de Wittenberg y en muchos otros foros. Se conservan cerca de 4.000 cartas y miles de documentos. Y están las interesantísimas y erudidas charlas de sobremesa, una especie de autografía en forma dialogada, fuente inagotable de ideas, sugerencias y pensamientos de la mayor relevancia para el conocimiento de ese autor. En total, 101 volúmenes publicados por la editorial Weimar Ausgabe. Una obra ingente, con sus grandes defectos y sus enormes virtudes. La obra de un hombre de la Iglesia llevado por la inquietud religiosa, el hambre insaciable de Dios, la búsqueda de la verdad y de la santidad que viene de Cristo, etcétera, etcétera. Una cosa importante, Lutero no pretendió nunca llevar a cabo el cisma en el que se vio inmerso. No sabía lo que estaba haciendo. Hablo del Lutero de los comienzos, del Lutero joven, pero el devenir de los acontecimientos le convertiría en el monje rebelde que conocemos. En sus charlas de sobremesa ya citadas, cuyo título es Tisch Reden, dice textualmente: ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido sacrificado por nadie. Dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos. En realidad, los luteranos se llaman también católicos. Parece que no, parece absurdo, pero se llaman católicos. Católico significa universal. Ellos se consideran luteranos católicos, no romanos, pero católicos. Lutero y su época. Lutero, como cualquier personaje histórico, es producto de su tiempo. Si hubiera nacido en otra época, seguramente no habría actuado como lo hizo. Estudiamos ese entorno, el entorno político, el social, el familiar, el filosófico. Sobre el entorno político podemos decir que nace un 10 de noviembre de 1483 y es bautizado al día siguiente, y el día 11 de noviembre, festividad de San Martín de Tours, a eso debe su nombre, en la ciudad de Eisleben, población de Sajonia. Sajonia era una región mucho más rica de donde él procedía, donde procedían sus padres, que era Turingia. Sajonia era una región histórica de naturaleza exuberante, de grandes contrastes y riquísima en bosques y montañas, en minerales y otros recursos naturales. Él se enorgullecía de ser sajón. Yo soy sajón, decía, un rústico y duro sajón. Recuerden que los sajones invadieron Inglaterra en el siglo VII y la lengua inglesa procede precisamente del anglosajón, una mezcla entre los anglos y los sajones. Los sajones procedían de Sajonia, lógicamente. Los padres eran de Turingia, una región mucho más pobre, eminentemente agrícola. Hans, el padre, que era el mayor, no tenía derecho a sucesión, no tenía derecho a herencia, porque, de acuerdo con las leyes alemanas, era el hijo menor el que recibía toda la herencia de la familia. Entonces el padre, al casarse con Margarita Ziegler, se trasladó primero a la ciudad de Eisleben, como hemos dicho, donde nació Martín, y posteriormente a la capital del condado, Mansfeld, donde se empleó como zapador de una mina perteneciente al Principado. Y lo hizo como simple zapador primero y luego llegó a ser copropietario y administrador, llegando a reunir una pequeña fortuna. Alemania es en esta época un conjunto de principados independientes dentro del llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Príncipes siempre en lucha contra los emperadores de turno.
Tres llenan la vida de Lutero. Federico III, nacido en 1415 y que reinó nada menos que hasta 1493. Maximiliano, padre de Felipe el Hermoso, que al morir Felipe el Hermoso, como sabemos que se casó con Juana la Loca, el trono alemán pasó directamente de Maximiliano a Carlos I o Carlos V de Alemania. Dos príncipes estarán fuertemente vinculados a Fray Martín. Federico, elector de Sajonia, que tengo en pantalla, llamado el Sabio o el Prudente, protector y amigo de Lutero, el impulsor de la ciudad de Wittenberg, de su palacio castillo, de su iglesia y sobre todo de su universidad. Gran coleccionista de reliquias, como veremos. Cuando él llegó al trono, la iglesia, el palacio tenía del orden de unas 15.000 reliquias. Cuando murió tenía más de 20.000. Por lo demás, Wittenberg, de Witten, blanco, y Berg, colina, era hasta el Principado de Federico una pequeña población de escasa vida y recursos. Lutero, cuando llegó a Wittenberg, la denominó Oppidum, Parvum Oppidum, significa pueblo, pequeño pueblo. Por otro lado está el príncipe Jorge de la Sajonia ducal, llamado el Barbudo, príncipe muy diferente de su primo y de ideas políticas religiosas contrapuestas a las de aquel, enemigo encarnizado de Lutero toda su vida, con una lucha constante, como hizo el emperador, lucha que terminó en auténtico fracaso por parte de uno y de otro. El entorno familiar y social. Martín nace en un ambiente familiar y educativo profundamente religioso y estricto, pero de tintes maniqueístas. Un maniqueísmo que iba a marcar su vida, el bien y el mal, Dios y el diablo. Un Dios, pero un Dios lejano, vengativo, cruel, justiciero, personificado en la figura de su padre, Hans Luther, hombre iracundo y violento, bebedor, camorrista, blasfemo, con el que mantuvo toda su vida una lucha constante, especialmente por haberse hecho religioso. Su padre quería que fuera abogado. El demonio, en cambio, era algo real, palpable, cercano a él. Quería verlo en forma de cerdo o de perro que venía a molestarle especialmente de noche, haciendo enormes ruidos, dándole gritos, a los que él se enfrentaba con su dialéctica. Ya hemos visto qué clase de dialéctica la suya. Con él se enfrentaba con toda su artillería dialéctica. Nos hallamos en las postrimerías del siglo V, en el llamado otoño de la Edad Media. La peste negra asola toda Europa y se ha cobrado ya innumerables víctimas. Estamos en el año 1348. El terror a la epidemia implica temor al demonio. Es fuente de superstición, de prácticas de brujería y pactos con el demonio para librarse de la peste. Los procesos contra las llamadas brujas fueron incontables. En el cantón del Valais, en Alemania, fueron quemadas en un año más de 200 mujeres por supuestas prácticas de brujería. En Europa, en total, durante los siglos XV al XVII, fueron quemadas vivas más de 500.000 mujeres. Pero esto no es obra de la Inquisición, como pudiera pensarse, porque la Inquisición, el Santo Oficio, estaba relegado a España. Esto ocurrió también en la América puritana, más concretamente en Salem, como saben. Recuerden que los puritanos procedían de Inglaterra, tuvieron que emigrar por su ideología teocrática y radical, y en el famoso buque Mayflower en 1620 arribaron a las costas de Nueva Inglaterra, Massachusetts, hasta la zona de Boston ahora, y allí
crearon un sistema teocrático y terrible de persecución a todo el que no tuviera una piedad manifiesta. Hablo ahí de la temática literaria. Ese tema de las brujas y de los aquelarres ha sido estudiado por diferentes autores. Concretamente, Aldous Huxley tiene una novela, se titula Los demonios de Ludin, que luego otro de los llamados Angry Young Men lo convirtió en un drama que se ha representado en Inglaterra. Y sobre todo la figura de Arthur Miller con su obra Las brujas de Salem y La letra escarlata, que precisamente Hawthorne, que precisamente la semana pasada la pusieron en la televisión, una vez más, Scarlet Letter. Bien. El Papa Inocencio VIII, preocupado por los frecuentes casos de brujería, promulga el 5 de diciembre de 1484 la bula Summis Desiderantis Affectibus y nombra para su persecución y erradicación a los dominicos alemanes Kramer y Spengler, que se iban a convertir en el azote de Alemania. La muerte, lo demoníaco, llegan a formar parte de las artes, como reflejan los cuadros de Bruegel el Viejo, Alberto Durero, Lucas Cranach, Holbein el Joven. Y la literatura pasa a las famosas danzas de la muerte o danzas macabras, que es todo un género literario en forma de diálogo, en verso, entre 600 y 1000 versos, con la personificación alegórica de la muerte, en forma de esqueleto, que invita a danzar alrededor de una tumba a distintos personajes de obispos, reyes, príncipes, danzar alrededor de una tumba. Lutero vino a representar esa angustia germana que siglos después cristalizaría en el romanticismo. El entorno religioso. La situación de la Iglesia en Europa y en especial en Alemania era muy delicada. La época del Renacimiento constituye uno de los periodos más negativos de la Iglesia de Roma. La curia era ejemplo de todo excepto de moralidad y fe. La reconstrucción, no la construcción, pues ya estaba edificada, de la Basílica de San Pedro, tal como hoy la conocemos, dio lugar a la implantación de un sistema impositivo insoportable que recaía en todos los segmentos de la sociedad, especialmente en el pueblo llano. Era todo un cúmulo de ingresos que procedían de los censos o tributos a los estados, las tasas a los monasterios, conventos, párrocos, los expolios o recuperación de los bienes cuando fallecía un obispo, las contribuciones por las visitas canónicas, licencias, privilegios, etc. Y por fin las llamadas añadas o confiscación del 10% de los frutos del primer año de una explotación, sobre todo agrícola, en especial de una viña. La inobservancia del celibato por parte del bajo clero y entre religiosos y religiosas obliga a la convocatoria del Concilio de Constanza en 1414 bajo el lema Reformatio in capite et in membris, la reforma desde la cabeza a los pies, la cabeza y de los miembros. Este estado de cosas es calificado por Lutero como la corrupción de Babilonia. A él se enfrenta el fraile agustino con todas sus fuerzas, tanto que un discípulo suyo, Melanchthon, al que lo diremos más adelante, lo califica de milites Dei, soldado de Dios. Pero ese soldado de Dios iba a convertirse pronto en soldado del demonio, porque pasados algunos años y consumada la ruptura con la Iglesia, da su pensamiento un giro de 180 grados al invitar a frailes y monjas a abandonar los hábitos y los conventos, al clero secular a tomar esposa y a los casados y casadas a buscarse nuevas parejas, especialmente si alguno de ellos no cumplía el llamado débito marital.
ni celibatos, ni votos, ni promesa alguna puede oponerse al mandato bíblico, decía él, de creced y multiplicaos. Este es el verdadero Lutero, el impostor y el hereje, según definición de Cocleus. Como hemos señalado, la corrupción en la Iglesia renacentista no era precisamente un modelo de fe, de moralidad y santidad. Papa renacentista muy notable y muy poco ejemplar fue Pablo III, miembro de la familia de los Farnesio, figura de grandes luces y grandes sombras. Nos quedaremos con las luces. En efecto, él fue el que ordenó el comienzo de los trabajos de la Capilla Sixtina a cargo de Miguel Ángel, fue el gran mediador en las luchas entre Francisco I y Carlos I de España, llegando a que se firmara el Tratado de Niza en 1538, que por cierto duró muy poco. Emprendió las trascendentales reformas de las instituciones vaticanas, especialmente el Tribunal de la Rota, la Secretaría, la Penitenciaría, la Cancillería. Organizó el trascendental Concilio de Trento en 1543 y finalmente, bajo su papado, se aprobó la creación de la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas, capuchinos, teatinos, ursulinas, etc. Aldous Huxley, en la novela esta que he citado, escribe que la corrupción eclesiástica dio lugar a la Reforma. La Reforma dio lugar a la Contrarreforma y esta al Concilio de Trento. Y gracias al Concilio de Trento, la Iglesia quedaría depurada de sus vicios y corruptelas que venía padeciendo, entrando en el siglo XVII ya con otra cara y otro cariz. La Iglesia había quedado muy dañada por el llamado cisma de Occidente o cautiverio de Aviñón. Resumamos los acontecimientos. Felipe IV de Francia, rey de Francia, por desavenencias con el recién nombrado legado pontificio en París, ordena asesinarlo. El Papa en ese momento, Bonifacio VIII, lo excomulga. Ni corto ni perezoso, el rey manda a unos esbirros a Roma, capturan al Papa, lo someten a tortura y muere en 1303. Su sucesor, Benedicto XI, muere asimismo al año siguiente envenenado. ¿Qué ocurre? Felipe IV, rey de Francia, hace valer su influencia en el Sacro Imperio Romano, en el Sacro Colegio de los Cardenales, y logra la elección del Papa, del arzobispo de Burdeos, Bertrand de Got, que toma el nombre de Clemente V. Y es él el que establece, por iniciativa del rey francés, la sede en Aviñón. Los papas pasarían a ser funcionarios y servidores de los reyes franceses durante 70 años, hasta el año 1377, con el consiguiente descontento y preocupación en el mundo cristiano. Sin embargo, ese año, reinando el Papa Gregorio XI, y gracias a la súplica de los fieles, en especial a los esfuerzos de Santa Catarina de Siena, la sede de Pedro regresa a Roma definitivamente. Ese estado de cosas contribuiría de manera decisiva a la aparición de las llamadas iglesias nacionales y como consecuencia la aparición del protestantismo, que no se entiende del todo sin ese componente del nacionalismo alemán. Lutero se iba a convertir en el padre de la Reforma, pero también del nacionalismo alemán, aquel que acabaría con el eslogan nazi Deutschland über alle, Alemania por encima de todo. José María Pemán, en una tercera, la página tercera del ABC, hace ya muchos años, claro, llegó a escribir con su fino humor y agudeza que Lutero había sido el padre de las sectas, pero también el padre de las aduanas y de los pasaportes. Entorno teológico-filosófico. La época de Lutero está marcada por tres grandes acontecimientos: la desaparición de la Edad Media, la aparición del Renacimiento,
y la crisis de la escolástica. Lutero, en su cátedra de Wittenberg, se adscribió a las corrientes antiaristotélicas y por ende antiescolásticas, que ya venían gestándose desde el siglo XIII, especialmente con el teólogo y científico franciscano Roger Bacon. Lutero encarna también esta aversión hacia la filosofía griega que justificaba porque Aristóteles había escrito un tratado titulado De Anima, en la que defendía que el alma moría con el cuerpo. En su obsesión con el filósofo griego lo llama fabulador, el de la filosofía desabrida. El Renacimiento, por otra parte, supone el paso a un segundo plano de lo religioso y lo sobrenatural, tan relevantes hasta ese momento. No se niega la autoridad de la Iglesia, pero se crea un cierto clima de desconfianza hacia ella y la consiguiente pérdida de influencia. Surge la ciencia positiva, la búsqueda del conocimiento real y concreto, con la consiguiente deriva hacia un subjetivismo en el conocimiento ya iniciado en el siglo anterior y que cristaliza en las teorías de los filósofos franciscanos Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Lutero abandona el sistema filosófico imperante hasta en esa época y en el que había sido formado, es decir, el aristotelismo, y se pasa con armas y bagajes a la filosofía del inglés Guillermo de Ockham, al llamado nominalismo. Ockham, su fundador, es el padre del escepticismo religioso, algo que viniendo del nombre de la Iglesia resulta algo chocante. Acusado de herejía por el Papa Juan XXII, fue confinado durante 4 años en su convento y sometida a revisión toda su obra. Para él, la mente humana es incapaz de captar la realidad, echando por tierra toda la filosofía tomista que consideraba omnímoda a la mente para conocer llegar a toda clase de conocimientos, el real y el sobrenatural. Es la teoría del nominalismo que niega el problema de los universales, es decir, el mundo de las ideas, de las esencias, tema tan controvertido desde la filosofía griega y que Tomás de Aquino, como buen aristotélico, asumió y defendió en el opúsculo de Ente et Essentia. Para Ockham, lo que existe es lo particular, lo concreto, el nombre, no el ente. Ockham es mi maestro predilecto, solía decir Lutero, y como ockhamista desconfiaría de la razón porque era incapaz, según esta doctrina, de probar no solo la existencia de Dios, sino la inmortalidad del alma y otras verdades admitidas por la fe. Hemos citado a Roger Bacon y a Ockham como los primeros detractores de Aristóteles y del tomismo. Ellos sembraron la semilla de la discordia. De no menor importancia en el plano religioso son algunos de los que denominaremos predecesores: John Wycliffe, John Hus y otros que veremos a continuación. Todos tienen como pensamiento y como doctrina negar la supremacía del papado, el tema de la transubstanciación que no la admiten y el libre albedrío. Todas estas doctrinas iban a ser asumidas por Lutero. Wycliffe fue condenado por el Concilio de Constanza y declarado hereje ya muerto. Otro de los precursores es John Hus, el fundador de los husitas, que tenía una mentalidad más o menos parecida a la de Wycliffe. Como veremos, en su viaje hacia el cisma, el fraile agustino no estaba solo. Estaban estos precursores, pero también otros reformadores, compañeros, epígonos en la deriva luterana. Calvino, autor de numerosísimos sermones y de la obra La institución de la religión cristiana,
estuvo alineado con Lutero desde el principio, y como éste era defensor a ultranza de la llamada sola fide, sola scriptura, y de la justificación del hombre por los méritos de Cristo. Su misión fue más política que religiosa en su Ginebra natal. Defensor de la predestinación del hombre, desterró a quien se opuso a sus ideas y envió a la hoguera al español Servet por negar el dogma de la Santísima Trinidad. Miguel Servet nació en Villanueva de Siquena, en la provincia de Huesca, y era médico y teólogo, más conocido por haber sido el primero en descubrir la circulación menor de la sangre. Pero era teólogo también. En su obra Christianismi Restitutio expone sus ideas humanistas contrarias al papel de la Iglesia y del Papado como garantes de la salvación. Fue también condenado a la hoguera por Calvino por sus tratados sobre la Santísima Trinidad. Finalmente, Erasmo de Rotterdam, quizá el más preparado de todos ellos, el gran humanista, el hombre de la Iglesia, entusiasta de Lutero en un principio, para acabar muy alejado de las posiciones maximalistas de este, oponiéndose a la ruptura con Roma. La obra Enchiridion, ya en 1504, afirma y defiende que el cristianismo es esencialmente interioridad y no consiste en observancia de ritos externos. Erasmo sería uno de los pilares de la Reforma, pero solamente eso. En realidad, el gran reformador fue Lutero, de acuerdo con todos los tratadistas. Hablemos algo de Lutero y de su personalidad. Estudiado su entorno, sus predecesores y sus epígonos reformistas, abordemos algunos de sus aspectos biográficos. De acuerdo con psicólogos y psiquiatras, el ambiente familiar y la brutalidad física, no solo del padre, sino también de la madre, contribuyeron a fraguar su carácter. A muy temprana edad comienza el estudio del latín, lengua que llegó a dominar a la perfección. En la escuela que iba a asistir, lo estudiaba con las fábulas de Esopo, que era la lectura obligada. Escribe el Esopo y Catón, diría más tarde, son los mejores libros después de la Biblia. En 1497, con 14 años, es enviado a estudiar a la famosa escuela catedralicia de Magdeburgo, donde permanece un año. De la religiosidad que se vivía en la ciudad nos legó numerosos testimonios. El mapa que tienen ahí se ve en la parte de la derecha de ustedes las dos regiones o principados de Turingia, de donde procedían los padres, zona agrícola eminentemente, y la Sajonia a la derecha. Al año siguiente, en 1498, se traslada a Eisenach, en Turingia, de nuevo, región campesina por excelencia, como hemos dicho. Era una ciudad de bellísimas y numerosas iglesias y conventos, de un gran ambiente religioso y clerical. Nido de curas iba a ser llamado. Tienen la casa donde vivió Lutero en Eisenach. Esta ciudad es famosa sobre todo por su castillo, que juega un papel muy importante en la Reforma. Lutero se refería siempre a esa ciudad como mi querida ciudad de Eisenach. Querida porque fue allí donde en la primavera de 1501 y con 17 años termina los estudios de humanidades, al terminar los cuales el padre quiere que estudie leyes nada menos que la más famosa de las universidades alemanas, Erfurt. Erfurt era en ese momento la ciudad más populosa y próspera del imperio. La historia la describe así: Erfurt, la amurallada, la de hermosas torres, la floreciente, la próspera, la culta.
Tenía una hermosísima catedral gótica, una hermosísima iglesia de San Severo con 5 naves y 3 agudísimos pináculos, todo ello unido a grandísimos monumentos, 2 colegiatas, 22 monasterios, 33 templos menores, 6 hospitales. Todo ello lo convertía en una de las ciudades más atractivas de Alemania. Allí iba a estudiar teología, derecho y medicina, hasta su ingreso en el convento de los agustinos en el llamado Monasterio Negro. El 5 de enero de 1505 recibe el birrete negro y el anillo propios del título de Magister Artium, junto a la licencia docendi. Con tal motivo, su padre le regalaba un ejemplar del Corpus Juris Justiniani, la más importante recopilación de derecho romano de la historia. Su posicionamiento filosófico frente al aristotelismo y a la escolástica se fragua ya en estas fechas. Como saben, la escolástica era el sistema filosófico basado en Aristóteles y sistematizado por Santo Tomás de Aquino, Doctor Angelicus. Fue la filosofía dominante en los estudios generales. Estudios generales el precedente de las universidades actuales. A su vez, el estudio general procedía de las escuelas monacales y las escuelas episcopales, siempre relacionado con la Iglesia, y la universidad nació de los conventos. El profesorado de las primeras universidades eran todos monjes. Bien, la filosofía dominante, decimos, en estos estudios y en las universidades europeas fue siempre la escolástica. El descrédito definitivo de Aristóteles no se debe a Bacon, a Occam o a Lutero. El auténtico dinamitero del filósofo griego fue el alemán Hegel en su obra Fenomenología del Espíritu. Por encima de todo, en esta época nace su gran pasión por la Biblia. La Biblia, como él decía, la Biblia sola, sin glosa, sin comentario. La lectura de su Biblia era un ejemplar de cuero negro. Se convirtió en algo obsesivo. Era capaz de situar la página de cualquier pasaje que se le indicara. ¿Cómo nace su vocación religiosa? Es importante. El 2 de julio de 1505 volvía desde Mansfeld hacia Erfurt y le sorprendió en el camino una terrible tormenta. Echó a correr y tras un seco relámpago cae un rayo muy cerca de él. Sobrecogido de pavor, se encomienda a Santa Ana, patrona de Sajonia, y le promete hacerse fraile si le salva de aquel trance. Como en la mayoría de sus decisiones, la lógica cuenta muy poco. Son fruto de la volubilidad de su carácter y del capricho, como señalan unánimemente sus biógrafos. Aquella tormenta iba a cambiar la historia del mundo. El 16 de julio, es decir, unos días después de vender casi todos sus libros, excepto los de Plauto y Virgilio, cena y se despide de sus amigos y llama a las puertas del monasterio agustino de Erfurt, el llamado Monasterio Negro. En septiembre de ese mismo año, jura sus votos de pobreza, castidad y obediencia, continúa en el convento y 2 años después, en 1507, es ordenado sacerdote, con 23 años, cosa inaudita porque en aquella época se cantaba misa con 25 años. Años más tarde escribiría del convento: el monasterio es un infierno y el prior y el abad auténticos demonios. Prosigue allí sus estudios y llega a ser profesor en Erfurt. Pero pronto, al año siguiente, es enviado a Wittenberg, cuyo prior, Juan Staupitz, se iba a convertir en su protector y director espiritual y al que sucedería con el tiempo en la cátedra de teología. Se agudizan sus problemas de carácter, la inquietud, la angustia, la tristeza, cuyas causas, según él, no eran el apetito de bienes terrenales, sino el pensamiento de que Dios no le era propicio. Su visita a Roma, a finales de 1510 y principios de 1511, en la que él puso
una gran ilusión, fue decisiva por el impacto tan negativo que le causó. Su ida tenía como objeto representar a la orden en una asamblea general de los agustinos para reforma de los estatutos o reglas de la orden. En compañía de otro hermano, atraviesa los Alpes suizos, llega a Chiavenna, en la Lombardía, bordea el lago Como, atraviesa Monza y Milán, de aquí hacia el sur por Piacenza, Parma, Módena y Bolonia. Llevaba escrito en su mente, erróneamente, la leyenda que aparecía en la corona de Diocleciano: Roma caput mundi, regit orbis frena rotundi. Al divisar la ciudad eterna desde el monte Mario, se puso de rodillas y exclamó: Salve, oh Santa Roma. Nada de lo que vivió y sintió en su periplo romano tiene que ver con lo que años más tarde, y ya en su deriva cismática, nos iba a transmitir. Y así escribió: llevé a Roma cebollas y traje de allí ajos. Es decir, llevaba muchas ilusiones y traje una gran decepción. Y en sus charlas de sobremesa escribiría: fui a Roma por un designio admirable, para que viese la cabeza de los crímenes y la sede del diablo. Una buena muestra del Lutero manipulador y gran mentiroso es referirse a la pompa y el fasto con los que dice vio desfilar al Papa por las calles de Roma, entre vítores y aplausos, montado sobre un hermoso alazán y rodeado de lujo y de cardenales. Pues bien, no es cierto, porque en esas fechas el Papa Julio II se encontraba lejos de Roma en lucha contra el duque de Pescara, que se había convertido en aliado de los franceses. Así pues, manipulación y mentira, era todo un puro invento. En la manipulación y la mentira era un gran maestro. Ya en Wittenberg, y solo un año después, recibe la Licentiam Magistrandi, o colación del grado de doctor, título que le habilitaba para enseñar teología en cualquier parte de la cristiandad. Iniciado el curso en octubre, es recibido por todos los honores en el claustro de profesores de la Facultad de Teología y toma posesión de la Cátedra de Sagradas Escrituras. Empezaba a afirmarse como Martinus Luther August, es decir, Martín Lutero, agustino, doctor en teología. Aquí tienen dos visiones del convento de agustinos en la época de Wittenberg y en la actualidad. Bien, llegamos a las famosas 95 tesis. Como hemos dicho, en la mañana del 31 de octubre de 1517, alguno parece que lo pone en duda de que fuera así, pero todas las pruebas parecen coincidir, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. Las tesis fueron traducidas al alemán casi inmediatamente, gracias a la aparición de la imprenta. Se hicieron 3 grandes ediciones, las de Leipzig, Nuremberg y Basilea. No eran unas grandes tiradas, pero se difundieron por toda Alemania. También hemos dicho que clavar un documento en la puerta de una iglesia tenía un significado especial en cuanto lugar de peregrinación. La gente, el pueblo, solía poner notas, advertencias, avisos, incluso notas de duelo. Los desafíos de un caballero con otro los colocaban en la puerta de la iglesia. La iglesia pertenecía, como hemos dicho, al castillo de Federico III, el príncipe elector de Sajonia, y allí existían más de 15.000 reliquias, como hemos especificado. Entre esas reliquias se encontraban, asómbrense, frascos conteniendo leche de la Virgen, el pequeño cuerpo entero de una de las víctimas de Herodes, una pequeña muestra de la paja del pesebre donde nació Jesús,
y hasta la zarza chamuscada junto a la cual Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac. No es de extrañar, en Alemania hay documentados 18, no 12, 18 enterramientos de los apóstoles. Además, y esto sí parece que es cierto, la tumba de los Reyes Magos, que está en la Catedral de Colonia. La venta de indulgencias constituía un fraude en toda regla, que venía practicándose al menos desde el ya citado Julio II. El importe conseguido con la venta de las indulgencias era destinado a los proyectos renacentistas del papado y sobre todo a la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, de acuerdo con un nuevo y ambicioso proyecto arquitectónico. Conseguir el perdón de los pecados, los cometidos o los que en el futuro se pudieran cometer, e incluso liberar almas del purgatorio mediante el pago de una cantidad de dinero, es de una gravedad cuyas consecuencias están a la vista y lamentamos. Para empeorar las cosas, el 9 de noviembre de 1518, León X publica la bula Cum Postquam, en la que declara dogma de fe la potestad de los pontífices para conceder indulgencias. Esta bula ha pasado a la historia como la bula de los muertos, porque ofrecía el perdón de los pecados incluso a los ya fallecidos. La bula encrespó los ánimos de sus detractores con Lutero a la cabeza y enconó el ambiente aún más debido a la torpeza del, diríamos, vendedor de dichas indulgencias, Johann Tetzel, dominico, que era el encargado de, entre comillas, comercializarlas, si se me permite el término, yendo por pueblos y aldeas. Las 95 tesis fueron condenadas definitivamente el 15 de julio de 1520 por la bula Exsurge Domine del Papa León X. Una copia de la misma fue rasgada y tirada al río en Erfurt, al tiempo que otra era quemada en Wittenberg por los partidarios del agustino, especialmente profesores y alumnos. En esta bula no se condena a Lutero, sino sus enseñanzas, y amenaza con excomunión a aquellos que siguieran las doctrinas del monje rebelde. La respuesta del monje alemán, ya famoso en toda Europa, fue la publicación del alegato titulado Contra la execrable bula del anticristo, seguida de otros 3 tratados incendiarios: a la nobleza de la nación alemana, sobre el cautiverio de Babilonia y sobre la libertad cristiana. Como persistía en su obstinación y mantenía sus errores, se procede a la excomunión el 29 de noviembre por la bula Decet Romanum Pontificem. Satisface al romano pontífice. La bula no llega a sus manos hasta el 3 de enero del año siguiente. En ella Lutero es excomulgado y apartado de la Iglesia, al tiempo que se solicita de las autoridades su captura para ser juzgado por los tribunales eclesiásticos. Autoridades que no iban a proceder contra él, especialmente la más directamente afectada, el príncipe Federico de Sajonia, su protector, el mejor de mis amigos, como le llamaba el fraile. León X efectivamente excomulga a Lutero por el hecho, pero el hecho no iba a contribuir de un modo eficaz a solucionar la situación, y ello, a mi modesto entender, por razones políticas no muy conocidas. El Papa se oponía a que el rey de España fuera también emperador de Alemania y conspiraba a favor del príncipe alemán, Federico. Es algo que está perfectamente documentado. Concretamente, el documento aparece en la obra de César Vidal. Pero es que además, e incomprensiblemente, le concede en 1518 al príncipe Federico la Rosa de Oro, máxima distinción vaticana, por su supuesta defensa de la fe. Lo mismo haría 3 años después con Enrique VIII, también otro cismático conocido. Probablemente, y sin ser consciente de ello o siéndolo, permitía que Lutero siguiera encordiando y creando problemas en los dominios del emperador.
Bien, esta pertenece a la anterior. No, bien, está bien. El 10 de julio, y aprovechando la quema de decretales papales, cánones y otros escritos, quema organizada por un profesor en la puerta del Elster de Wittenberg, Lutero se adelantó ante la mirada atónita de los presentes y arrojó la bula papal al fuego. Para Lord Acton, un estudioso de Lutero, este gesto, y no otro, representó la ruptura definitiva del monje agustino con Roma y el comienzo del protestantismo. ¿Cuál era el contenido de las tesis? La intención del monje quedaba plasmada en el preámbulo. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones, etcétera, etcétera. Veamos algunas. La 91 concretamente dice: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que quedan salvos de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. La 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. La 28. Es cierto que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, aunque la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Y esta otra, la 86, por no alargarme mucho. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los demás, que la de los más opulentos ricos, no construye una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esta es la tesis 86. Pero no habla reconoce la validez de las indulgencias, supongo que con límites, porque la 71 dice: quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. La gravedad de la situación hace que el emperador convocara la dieta de Worms, iniciada en 1521. El 16 de abril de ese año llega a la ciudad de Worms, rodeada de jinetes y en honor de multitudes, y comparece ante el tribunal al día siguiente. El fiscal o secretario del emperador le hace dos preguntas. La primera, mostrándole todos los libros de los que era autor, le pregunta si aquellos libros han sido escritos por él. Contesta que sí. La segunda pregunta, si se retracta de todos los errores que aparecen en esos libros. Él siempre se había negado a retractarse de esos errores, pero inopinadamente y sin esperarlo, el tribunal pide 24 horas para reflexionar. Se le concede y el día siguiente aparece, le vuelven a formular la segunda pregunta y contesta lo siguiente: ya que vuestra majestad sacratísima y vuestras señorías me piden una respuesta sencilla, la daré. Mientras no me convenzan con testimonios de las Escrituras o con razones evidentes, convencido como estoy de la palabra de Dios, ni puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es prudente, ni está en mi mano el obrar contra mi conciencia. Dios me ayude. Amén. Ante esta declaración el emperador se pone enfurecido y dice: basta, si niega la autoridad de los concilios, no quiero oírlo más, quítenlo de mi presencia. La respuesta de un Lutero jubiloso, a media voz, dice: llegué hasta el fin, que Dios me ayude. Esta actitud desafiante solo es explicable por una razón: por la ayuda que tenía por parte de la autoridad máxima del Principado. Estos, los príncipes, tenían la posibilidad de zafarse de la autoridad del papado, de reforzar su poder ante el emperador y hacerse con los numerosísimos e importantísimos bienes de la Iglesia. Sin el apoyo de los príncipes, la reforma no hubiera sido posible. La dieta de Worms significa el principio del protestantismo. Al abandonar la dieta y de vuelta a Wittenberg, es capturado supuestamente por un grupo de jinetes y lo llevan al castillo de Wartburg.
allí lo visten, lo disfrazan de campesino, pasa a llamarse el caballero Jorge y se dedica exclusivamente al estudio, a la exégesis de las epístolas de San Pablo, de los Salmos y la traducción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Carlos V fue tremendamente beligerante con Lutero y con la Reforma. Tenía enfrente, como hemos dicho, a los príncipes y por otro lado incluso a su propio secretario, Alfonso de Verdés, quien había publicado a sus espaldas 2 tratados auténticamente luteranos: Diálogo de las cosas ocurridas en Roma y Diálogo de Mercurio y Carón, en las que se posicionaba a favor del hereje. La grandeza de Carlos I queda plasmada en la anécdota de que cuando descubrió el duque de Alba los restos mortales o la sepultura de Lutero, le preguntó al emperador si los quemaba. El emperador contestó: déjalo en paz, él ya encontró su juez. Yo lucho contra los vivos, no contra los muertos. Tenía que adentrarme en la nueva teología y se me está haciendo un poquito largo esto. Digamos algo. Esto es relacionado con el secuestro y el traslado al castillo de Wartburg. Bien, la nueva teología parten desde la propia cátedra de la Universidad de Wittenberg, consiguiendo una gran aceptación por parte del profesorado y del alumnado. Su fama y su doctrina se extienden por toda Alemania. Su mensaje arrasa y no encuentra obstáculo en su camino. Erasmo, en cambio, lo abandonaría, como hemos dicho, pero encontraría, además de los príncipes, al gran pintor de la época, Lucas Cranach, que con sus grabados, esculturas y pinturas tanto contribuiría a la implantación de la Reforma y a la exaltación del reformador. Bien. La posición de Melanchthon la captó primorosamente Fray Ambrosio de Valencina. Aquí había un soneto que lo iba a leer, pero me lo voy a saltar. Me lo había proporcionado mi amigo Juan Mena, un soneto relacionado con la muerte, la madre de Melanchthon en el lecho de muerte, preguntándole a su hijo qué es preferible, si morir en la nueva fe o en la fe católica. La clave de la doctrina de Lutero se contiene en la justificación de la fe, de que solamente con la fe es suficiente, no son necesarias las obras. Bien, algo que frontalmente era rebatido por el propio papado. Pero en la traducción que hace de San Pablo, en el que se basa, introduce el adverbio allein, que significa solo, solamente. Dice que solamente el hombre se justifica por la fe de Cristo. En la misa luterana la cambia toda, suprime algunas partes, introduce un gran papel de la música dentro de la misa y acaba prácticamente suprimiendo la misa. La llamada Deutsche Messe es prácticamente una celebración más bien musical y de rezos. Lutero conocía muy bien la música, había aprendido en la escuela de Manfeld, tocaba perfectamente el laúd. Incluso uno de los grandes himnos que cantan los luteranos fue escrito por él. Habla de los sacramentos, solamente reconoce el bautismo y la Eucaristía, pero no acepta la transustanciación, sino esto es un escollo en las relaciones que están teniendo luteranos y católicos. El celibato, pues ya hemos dicho, lo niega rotundamente, se casa y acaba haciéndolo con una exmonja. Escribe un tratado sobre la vida matrimonial, donde ataca frontalmente a los célibes, a obispos, religiosos, etc.
y los pone de vuelta y media. No me niego a leer este soneto que escribí precisamente a cuenta de una anécdota que dice que lo que más le llamaba la atención a él cuando, una vez casado, fue despertarse y ver a su lado dos trenzas rubias. Entonces yo escribí este soneto. Le admiraba a Lutero, ya casado, despertarse al lado de dos trenzas, y al instante ocultaba sus vergüenzas, pues tal monje pensaba era pecado. Y Melanchthon, de hereje un aprendiz, amigo de su amigo en disidencias, reprobando al maestro sus carencias, llamóle a aquella unión acto infeliz. Sabemos que la Bora no era hermosa, que era torpe, ignorante, más bien sosa, aunque honesta, otra cosa no pensáis. Y enredado en las trenzas de la ex monja, esclavo del amor y su lisonja, el fraile nos legó 6 hijos, 6. Sobre la Virgen, creyente de la Virgen, María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros. María nunca podremos honrarla suficientemente, etc. Está el tema judío. Era antisemita, tremendamente antisemita. Escribió, ya me he olvidado hasta de las diapositivas a cuenta de las prisas. Efectivamente me he alargado. Está el soneto, la Virgen, el tema judío. Escribe una obra sobre los judíos y sus mentiras. Ataca frontalmente a los judíos y puede considerarse que el antisemitismo que apareció en Alemania durante el Holocausto estaba enraizado precisamente en la época de Lutero, y así lo reconoce incluso el filósofo Karl Jasper. En conclusiones, no hace falta insistir sobre ello. El monje agustino, protagonista del mayor cisma de la cristiandad, muere en Eisleben, donde nació el 18 de febrero de 1546, rodeado de su familia y allegados. Es enterrado el 22 de febrero en Wittenberg, en la iglesia de Todos los Santos. El mal que hizo a la cristiandad sigue vigente, no sabemos hasta cuándo, pero se están dando pasos, todo el mundo lo sabe, por ambas partes para que la Iglesia vuelva a ser lo que fue antes de la aparición del fraile Agustín Martín Lutero. Hay documentos de los que voy a hablar, y por último quería decir algo sobre esta novela mía que habla precisamente, lo que expone es una novela prospectiva, una novela de tesis que aventura la unión de las iglesias, la definitiva vuelta del luteranismo a la Iglesia Católica. Se están dando pasos en ese sentido, pero esta novela la escribí yo hace 21 años, a raíz de ese viaje del que les hablé. Poco más puedo decir. He traído algunos ejemplares por si alguno está interesado. Tienen un módico precio, desde luego, y poco más. La novela es entretenida. Tenía aquí una crítica del profesor Cruz Giralde, que la ha leído y le gustó muchísimo, y me hizo una hermosísima crítica. Le iba a leer, pero ya es extenderme demasiado. Les agradezco su atención y muy buenas noches. Espero no haberles cansado demasiado. Bien, ahí está la portada de la novela, con las direcciones para si se quiere leer como libro electrónico o comprar como pasta blanda, es decir, impreso. Y el argumento. Muchas gracias, doctor Bocanegra. Creo que hoy salimos de aquí con un conocimiento muy completo gracias a su estudio y erudición de la figura de Martín Lutero, de su doctrina y de las consecuencias de todos sus hechos. Ha hecho un estudio muy completo de la figura de Lutero, de su entorno tanto temporal
doctrinal, geográfico, etcétera, y de toda su doctrina. Muchas gracias, con ello ha demostrado pues, un magnífico conocimiento sobre la figura, esta figura, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, autoridades civiles, delegado de Cultura, delegado del TEA, coronel del Tercio Sur, y a todos ustedes, señoras y señores, les anuncio que el próximo acto de la Academia será el próximo martes 7 de noviembre a la misma hora, 19:30, y la conferencia se titula Metrología del Tiempo 2.0, el gran desafío del Real Observatorio para la década de 2020. Será ofrecida por el ilustrísimo señor don Francisco Javier Galindo Mendoza, capitán de navío, con destino en el observatorio, y esta conferencia pues, será muy interesante después de la inauguración del nuevo edificio de la obra que se ha hecho en el observatorio. Muchas gracias a todos por su presencia y se levanta la sesión.